Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano Osman Úbeda desde la ciudad de Miami para las Naciones. Esto es un podcast más de Sin Censura, un podcast creado con el principio de llevar una semilla de amor y de esperanza a todo aquel que lo necesite. Así que estamos expectativas enormes, estamos creyendo por lo que Dios está haciendo en la ciudad de Miami, en la ciudad aledaña y en las naciones. Este programa ha estado siendo visto por mucha gente alrededor de varias naciones y hoy tenemos un invitado de honor por segunda vez a nuestro amado amigo Pastor César Magenza. Realmente es un honor y un privilegio tenerlo otra vez en este programa. En el podcast pasado estuvimos tocando temas muy fuertes y hoy vamos a tocar un tema que nos corresponde a todos, un tema que es de alta importancia, de alto índice para la iglesia actual. Y ha sido una necesidad que ha nacido en nuestros corazones de llevar este podcast desde una perspectiva fundamentada en la Biblia y de lo que la iglesia está pasando eh, hoy en día. Mi papá hace muchos años creamos un movimiento que se llamaba Cambio en la Iglesia. Era un programa que en aquel tiempo no existían los podcasts, lo hacíamos radial y se llamaba Cambio en la Iglesia. Todo lo que la iglesia estaba haciendo, nosotros lo traíamos a los programas y lo expresábamos con el único objetivo de edificar, no de destruir. Y este programa ha sido creado con ese principio hoy fundamental de edificación, no de destrucción. Así que lo dejamos claro, este programa es para edificación y no para destrucción. Y si te sirve estos consejos que se hablan aquí, compártelo. Si te sirven estos invitados de honor que tenemos para llevar un mensaje disruptivamente, sin censura, te felicito, puedes compartirlo, ve a la campanita, síguenos en todas nuestras plataformas, en TikTok, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, te va como Sin Censura Podcast Cristiano. Así que tenemos a nuestro amado amigo y hermano César Magenta, pastor desde Ecuador. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en este programa hermoso que es muy edificativo. Hoy vamos a compartir un tema de mucho interés para la iglesia. Y no solamente para la iglesia, sino para toda persona. Hoy vamos a hablar del poder y del precio de la consolidación. Wow, se me adelantó el pastor. No importa, lo aprecio igual. El tema importante, sencillo, directo, preciso, directo, eficaz. El precio de la consolidación. Y nada más a través de la boca del pastor César, que tiene fundamentos para hablar, tiene principios para hablar y sobre todo la experiencia vivida de este tema. El que se sienta aquí para compartir tiene una gran responsabilidad de llevar un mensaje a todo aquel que nos mire. Y este tema es para edificación. Tú que tienes una iglesia, tú que predicas, tú que llevas un mensaje, tienes que saber la importancia de consolidar. O sea, no solo es gané un alma, ahora qué viene después de eso. Pastor, Ajá. Bueno, el tema de la consolidación es un tema de actualidad, porque todo lo ganado, todo lo que podamos obtener, tenemos que cuidarlo, tenemos que mantenerlo. Entonces, el Señor nos ha dado la gran comisión de ir y de predicar la palabra, pero es algo que está faltando. Hacer discípulos, formar, arraigar, afirmar, establecer al nuevo creyente. Este tema de la consolidación tiene que ver con todas las áreas, tanto en lo espiritual como en lo material, lo físico. Si has levantado un negocio, tienes que consolidarlo, tienes que mantenerlo. Si has levantado una familia, tienes que cuidarla. Si has levantado finanzas, tienes que cuidarla, tienes que saber administrarla para que eso te siga dando los beneficios deseados. Si tú te descuidas, si tú no pones atención a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu dedicación, todo lo que tú lograste, en algún momento se puede caer, se puede venir abajo. Por eso es muy importante que nosotros en esta etapa ya del año 2025, ya estamos terminando el año, tenemos que sentarnos a hacer una evaluación concienzuda de todo lo que logramos en este año, lo que hemos hecho bien, por así decirlo, y cuidarlo.
y lógicamente hacer los cambios respectivos en las áreas que no hayamos hecho el trabajo correcto. Qué tremendo. Realmente creo que es un tema muy importante y muy delicado, que es el cuidado de la grey del Señor. No de mi iglesia, sino de la iglesia del Señor. Hay una gran responsabilidad hoy en día y una gran debilidad hoy en día, es la consolidación. Muchas veces, y esto pasa, pastor, con la mayoría de los evangelistas. O sea, cada ministerio es muy independiente, pero el ministerio evangelístico casi siempre solo gana. Pero ¿quién discipula? ¿Quién forma? ¿Quién instruye? Perdón. O sea, ¿quién es la persona indicada para cuidar de aquellas personas que han aceptado a Cristo? Un ejemplo, pastor. Hay una campaña evangelística de un gran hombre de Dios y de repente hay 300 personas. ¿Quién las Claro, cuida? exacto. Así es. Bueno, tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia y recordar las palabras de Jesucristo. Quiero citar el pasaje de Juan, capítulo 15, versículo 6, que dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y aquí dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Número uno, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. O sea, tenemos que entender que Dios nos asignó una tarea, predicar, sembrar la semilla, ¿verdad? Evangelizar. Pero también nos ha dado el Señor la demanda de cuidar los ganados y que vuestro fruto permanezca. El mismo Jesús en San Juan capítulo 7 dice, cuando está haciendo la oración final y está intercediendo por sus discípulos, Él dice, Señor, a todos los que tú me diste, a los que tú me entregaste, aquí te los doy. Él es el ejemplo supremo de un buen consolidador. Solamente se le perdió el que se tenía que perder, que usted conoce la historia, no vamos a andar ahí. Ujú. Pero Jesús cuidó a sus discípulos, estuvo con ellos, compartió con ellos. Hay algo que tenemos que entender y esto va dirigido a los líderes de manera especial. Es hermoso ganar a alguien, pero nosotros tenemos que acompañarlos en el proceso. El pastor tiene que entender esta verdad y tiene que capacitar a su gente, a los líderes, para que esos líderes le ayuden al pastor, le colaboren para que todo el fruto ganado se pueda mantener. Y la única manera de lograrlo es creando una cultura en la iglesia donde todos sean valiosos, importantes y se le dé la asistencia de vida. El problema es que a veces la gente también no ha entendido, no ha captado esta visión y piensa que solamente el pastor lo tiene que hacer. Sí, el pastor tiene que motivar esto. Tiene que consolidar a la iglesia a través de la palabra, a través del cuidado, la oración, la intercesión, ¿verdad? De guiarle, pero es muy importante que los líderes tomen a uno, a dos, se hagan responsables, se comprometan, paguen el precio y lo puedan acompañar a esas personas en el proceso. Así como Jesús no nos ha abandonado, no nos ha dejado en los momentos de debilidad, pues todos hemos tenido procesos, ¿verdad? Esos procesos donde hemos pasado situaciones difíciles y Dios no nos dejó. Dios no nos abandonó. Jesús a los discípulos los acompañó 3 años. Estuvo con ellos, les impartía la palabra, los guiaba, pero ellos a veces flaqueaban. Acuérdate que cuando Jesús está siendo crucificado, muchos desistieron, muchos lo abandonaron, muchos estaban temerosos, se escondieron, lo dejaron solo. Pero ¿qué hizo Jesús? Ujú. Fue por ellos. Pedro, mira, aquí estoy. Tomás, mira, mete tu mano, en mi costado, soy yo, sé un creyente. Y como si fuera poco, dice la Escritura, que después de haber resucitado, pasó 40 días con ellos, hablando del reino de Dios. Jesús crucificado y resucitado, se les apareció por 40 días hablándoles del reino. Es decir, los estaba consolidando para la tarea que venía. O sea, Wow. Jesús no los descuidó, nunca los dejó, nunca los abandonó en el proceso. Nosotros, a veces viene una persona nueva y a veces lo soltamos rápido, los descuidamos. La Sí, iglesia, sí. la iglesia tiene que despertar. Hermano, ¿por qué no llegaste? Hermano, te he extrañado. No te he visto por la congregación. Tenemos que cambiar algunas cositas. Pastor, quiere decir que a mí me llama la atención porque dijo, es necesario que yo me vaya. Ajá. O sea, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré solo. Así es. Ahí está. Ahí está. O sea, no los dejaré solo. Les dejaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Escucha esto, tú que me miras, tú que me puedas ver, tú que puedas compartir. Dios no te ha dejado solo, porque puede quedar eso en la mente de que me han dejado solo. O
sea, la iglesia me dejó solo en mi proceso. No, tú no estás solo. Le voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Para qué? Realmente el Espíritu Santo llegó a ocupar el lugar más importante y a llenar el vacío más grande que hay en la vida del ser humano. El Espíritu Santo lo llega a ocupar y a llenar. Pero qué importante es cuando el primero que te consolida es el Espíritu Santo. Así es, así es. Es una tarea del Espíritu Santo, como mencionabas, pero también una parte de la iglesia. Acuérdate que cuando Saulo tiene la experiencia en el camino a Damasco, donde él cae a tierra y le dice, ¿quién eres? Y le dice el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Verdad? En esa experiencia de Pablo, él cae a tierra y Dios le habla a un discípulo. Es interesante notar que Dios le habla a un discípulo llamado Ananías para que vaya y consolide a Saulo, a Pablo. Lo consolide y le ore. Y dice que él fue, no quería ir. Mira, no quería ir, pero finalmente fue y oró por él. Y cuando oró Ananías, dice que cayeron como escamas. O sea, eso implica que nosotros los líderes, los discípulos, tenemos que llevar los nuevos. Y a través de la guía, de la dirección, del conocimiento que Dios nos ha dado, al impartirlo, vamos a sacar la ceguera de la vida de las personas. Los nuevos tienen necesidades. No conocen la Biblia. Hay gente que no sabe ni por dónde va a leer la Biblia. No sabe qué hacer en ciertos temas. Y ahí está la tarea de la iglesia. Hay mucha gente que llega a la iglesia, pero mucha gente también se va de la iglesia. Porque no tiene ese sentido de importancia, de pertenencia, esa calidez del amor, esa hermandad, esa fraternidad que se necesita en la iglesia. Pastor, qué tremendo lo que está diciendo, porque es un problema enorme que estamos teniendo en la iglesia, que es fácil y a la vez complicado. Es fácil de poderlo curar, de poderlo ejercer. ¿Quién está apto para ejercer esta pequeña parte de la Biblia como el consolidar? ¿Quién está apto? Bueno, Jesús fue enfático al decir que a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esa palabra obrero significa discípulos. El Señor quiere que hagamos discípulos. O sea, la visión de la iglesia tiene que ser clara, tiene que ser compartida. Esta iglesia existe para ganar, evangelizar, la esencia del cristianismo, ganar a otros. Y también tenemos que discipular, consolidar. ¿Verdad? Nos tenemos que ocupar en esto, porque hay mucha gente que son alcanzadas, repito, hago énfasis en esto, pero la gente necesita. Es como un niño recién nacido, ¿verdad? Un niño que nace necesita cuidado, necesita atención, porque Satanás también, el enemigo de las almas, también se mueve, no descansa. Y va a querer sacar ese fruto, o sea, que el fruto se pierda. O sea, hay mucha gente que, por un lado, por la falta de consolidación, se puede perder. Y hay muchos frutos que están dañándose porque nosotros no actuamos a tiempo en llevar la palabra y en discipular a esas personas. Entonces tenemos una gran responsabilidad delante de la presencia de Dios. Dios nos va a pedir cuenta por las personas que pudiéramos haber alcanzado con la predicación y por las personas que han estado en la congregación y algunas de ellas, sí, algunas de ellas, hago un punto allí, en algunas de ellas pues se fueron porque se fueron. No hubo arrepentimiento. Se fueron porque su motivación no fue pura, no fueron a buscar realmente a Dios, una conversión, hacer la voluntad de Dios, sino que fueron con otras motivaciones y bueno. Pero hay gente que sinceramente estuvo en la iglesia, pero nosotros no tuvimos cuidado y fuimos de tropiezo a esos pequeñitos. Y que Dios nos libre, Dios nos guarde en ser piedra de tropiezo para un nuevo creyente que se alejó de la presencia de Dios. Quiere decir, pastor, en este tema tan importante como es la consolidación y el crecimiento, hay personas dentro de nuestra iglesia que han servido como para bendición, como para, lamentablemente, tropiezo. O sea, ¿qué mensaje le daríamos a este tipo de personas que hay dentro de todas las iglesias? Es más, yo considero que no hay ni una que se salve. Todas tienen, porque dice que es necesario que crezca la cizaña con el trigo, pero en su tiempo Pero hay un hay de juicio, lógicamente, para las personas que fueron de tropiezo. Por eso nosotros tenemos que ser muy, muy claros en este sentido.
tener mucho cuidado, mucha prudencia en lo que hablamos, de lo que hacemos, del ejemplo. Porque un nuevo creyente va a la iglesia ¿con qué finalidad? Va con la intención de buscar a Dios. Y quiere ver dentro del liderazgo de la congregación personas a las cuales imitar. Imagínate un mal ejemplo dentro de la iglesia. Y somos responsables todos en ese sentido de afectar negativamente el desarrollo y el crecimiento de esa persona. Wow, eso me gusta porque, hermano, tú que mira este programa y tú que vas a verlo, es vital, escucha esto, es vital cómo andas, cómo caminas, Exacto. cómo te vistes, qué expresas, qué dices, qué no dices, porque aunque tú no creas, la gente te está mirando y nosotros somos el reflejo de Cristo en la tierra. Nosotros somos el reflejo de Jesucristo aquí en la tierra. O sea, entonces hay que cuidar, decía el pastor, cómo hablamos, cómo caminamos, porque la gente ve en ti un modelo a Así seguir. es. Entonces realmente, pastor, es un tema un Sí. poquito delicado Ajá. con respecto al testimonio. Usted decía acerca del testimonio. La gente quiere ir a una iglesia donde es recibida con los brazos abiertos, sin juicio, sin prejuicio. Muchas Ajá. veces, Claro que sí. La gente va a buscar de Dios y la gente espera, lógicamente, pues, un ambiente acogedor. No somos perfectos, lógicamente, estamos en ese proceso de cada día cambiar, pero la gente percibe también, percibe la atmósfera, percibe el amor, percibe, por ejemplo, alguien llega a la iglesia, yo le suelo enseñar a mis dirigidos, que si alguien llega a la iglesia, ¿no? A veces se ve que termina la reunión, termina el servicio y cada quien coge volado, soplado, decimos allá, sale soplado, despavorido a su casa, con hambre y todo. Y a veces nos hace falta la compasión, nos hace falta el amor de Dios para olvidarnos por un momento nosotros y cuidar a esas personas que vienen. También se trabaja con los equipos en la iglesia, un grupo de consolidadores para que nos puedan ayudar con esa persona, tomándole el nombre, dejando sus datos, su dirección, para luego nosotros hacerle la llamada, la visita y poderlo afirmar en la congregación. Es un trabajo, por eso el tema de hoy es el precio de la consolidación, porque hay un precio, imagínate, termina el servicio, mucha gente se quiere ir a su casa a comer, pero me voy a quedar porque esa alma es importante, porque esa persona es nueva, llegó recién hoy, y si nadie le va a donde ella, ¿no? Nadie se le acerca. Quizás esa persona puede decir, aquí no conozco a nadie, llegué con una necesidad, pero no sé qué hacer. Entonces se va a ir, se va a pastor, ir, se va a ir. eh, a mí me gusta este tema. Me encanta este tema porque creo que va a sanar muchos corazones. Hay mucha gente herida que se ha ido de nuestra iglesia dañada por un mal gesto, dañada por una mala información o dañada porque realmente no encontraron lo que creían que era lo que andaban buscando. Le digo esto, pastor, porque está pasando mucho este tema de que hay gente que seguía, bueno, lo voy a decir como tiene que decir. La Biblia dice que la gente seguía a Jesús para que le diera de comer. O sea, Así es. y otras versiones dice para que le diera de hartar. O sea, hay tantas versiones, pero yo te pregunto, la gente llega a la iglesia muchas veces dañada, herida, golpeada, buscando un refugio, buscando una ayuda. La iglesia bíblicamente debería estar para este tipo de personas. La iglesia debería estar capacitada para recibir, para ayudar a las personas. Y lo primero, se le puede dar una colaboración, una contribución, pero eso es algo que le va a servir para el día. La necesidad más grande de la persona es el amor, la palabra de Dios. Un abrazo es sanador, restaurador, una mirada, un gesto, eh, una colaboración, decir vamos a comer, vamos a compartir, eso marca. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Somos una iglesia que conoce la Biblia, pero que nos hace falta un poquito más de acción, de activar, de preocuparnos por otros. Hay mucha gente que llega a las iglesias. Nosotros hemos analizado esto en nuestra propia iglesia. Estamos hablando desde nuestra experiencia, como tú lo decías al principio. Hay mucha gente que empezó a llegar, pero se iba. Entonces empezamos a poner atención a esta situación particular.
Entonces, ¿por qué la gente se iba? Algunos porque iban por una necesidad y se iban. Por un momento de dolor y se iban. Otros por nuestro descuido. Dejaron de ir porque les faltaba la fuerza, les faltaba la motivación. Esperaban que en algún momento nosotros acudiéramos a ellos con una llamada, con una visita, ¿no? Entonces, a través de esto que hemos tratado de activarlo en la iglesia y de practicarlo, no solamente el pastor, sino los líderes, y si es posible, todos, hacer el compromiso de cuidar a uno. Los mayores, cuidar a uno nuevo, ¿no? Hemos visto mejores días, hemos visto algo bonito, ¿no? Algo que está floreciendo, que se está evidenciando en los rostros, en el liderazgo. El liderazgo también se siente útil, ¿no? Se siente activo en esta parte porque también está siendo de bendición para otros y recibe de parte de Dios la bendición. Wow. Yo me recuerdo que pastor, hace un par de años, igual ejercí el ministerio pastoral y creamos un proyecto que se llamaba Uno gane a uno. Cada uno gane a uno y cada uno disipule a uno. ¿Por qué? Porque si yo lo gano, es porque me conoce, Ujú. sabe quién soy. Si me lo gano, mi trabajo es llevarlo hasta el discipulado y entregárselo a Dios discipulado. Y no hay mejor manera que hacerlo personalizado. Ujú. Porque es fácil ganar alma masivamente, pero es difícil sostenerla personalizadamente. O sea, si yo lo gano, yo lo disipulo. Si Claro. yo lo gano, yo lo formo. Si yo lo gano, por eso le preguntaba un tiempito atrás, ¿quiénes están aptos para hacerlo? Ah, ya, muy bien. Bueno, hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Bueno, hay varios, ¿no? Jesús es el ejemplo por excelencia. Pero el apóstol Pablo en la primera carta a los hermanos de Tesalónica, Pablo estuvo 3 meses en esa iglesia y los hermanos sufrieron una gran persecución en esos tiempos. Y Pablo estaba preocupado. La carta lo relata. La carta relata que él estaba tan preocupado por ellos. Y en su desesperación por saber el estado de ellos, su ánimo, dice que él no tuvo más remedio que enviar a Timoteo para que Timoteo los visitara y supiera de la situación que ellos estaban enfrentando. Cuando regresa Timoteo a darle el reporte, porque esto es lo interesante de la consolidación, a veces uno no puede como pastor, pero tiene un líder, ¿entiendes? Entonces, Pablo no pudo ir porque tuvo oposición, porque el enemigo se levanta. Cuando tú realmente quieres ganar a la gente, quieres hacer el trabajo como Dios lo manda, va a haber, de parte de las tinieblas, va a haber una repercusión, ¿no? Va a haber ataques también, pero bueno, Dios nos da la victoria, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y llegó Timoteo con la noticia, y cuando Timoteo llega con la noticia a Pablo, él se goza, se alegra, se siente tan regocijado de que la fe de ellos era una fe pura, una fe viva. Y él pone como ejemplo a esta iglesia en Tesalónica. Y ahí dice que él como una niñera, como una nodriza que cuida a sus pequeños. Ese es el consolidador. El consolidador es aquel que tiene amor, que se dedica, que se esmera, que está atento, que lo supervisa, que está allí, que le enseña, que le motiva, que lo forma. Es un alto precio. Wow. Pero qué hermoso es ver a ese niño en la fe crecer y dar fruto. ¿Ah? Maravilloso cuando pasa con los padres, ¿no? Cuando ya los hijos están grandes, son profesionales, se sienten satisfechos de ver a mi hijo cómo es un profesional, cómo ya depende él de sí mismo, de su trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la satisfacción de haber cumplido con nuestro hijo. Y así mismo es en la fe. Nos podemos ver como padres, no para que nos llamen padres, no para tener ese título, sino más bien hemos ejercido esa función y nos sentimos gozosos de saber que ese niño ahora creció, es maduro, es un líder, es un ministro y está Amén. dando fruto y su fruto permanece. Eso está importante. ¿Por qué? Pastor, me gusta eso que acaba de decir, Ujú. porque no hay mejor gozo Claro. de un cristiano que ha ganado a alguien y saber que al que ganaste hoy está sirviendo de consolidación más bien para otro nuevo creyente. O sea, Ujú. realmente, iglesia, la satisfacción más grande que puede existir para un ganador de alma es ver que esa persona que antes era un drogadicto, antes era un alcohólico, antes era una prostituta, antes era
un ladrón hoy ayuda a ganar alma. Hoy dejó todo lo que tenía, que lo detenía, que lo ataba, y hoy puede servir de beneficio, puede servir de testimonio vivo para alguien nuevo. O sea, qué tremenda bendición es sentirte parte, Claro, porque eso tiene que ver, pastor, claro que sentirnos sí. parte. Así, Eso es como agarrar el compromiso así es, de la iglesia, porque a mí me gusta esa parte donde el trabajo no es del pastor solo, así es. el trabajo no solo es de los líderes, el trabajo es de toda la iglesia en general, ganar alma y Y discipularlo, consolidarlo. consolidarlo. Así es, mi estimado. Eh, Hay un precio que pagar, hay un precio y vale la pena. Vale la pena porque, como estamos comentando, hay una satisfacción muy hermosa. Hay una realización en tu corazón. Y Dios hoy nos da la oportunidad. Cada persona que Dios pone en tu camino, cada amistad que Dios te da, si es en tu trabajo, si es en la escuela, en el colegio, ahí hay una persona que está ahí, que está esperando por ti, de que tú le prediques, de que tú le hables o de que tú acciones. A veces hay forma de ganar, hay estrategias. De repente voy a conversar con esta persona, de repente voy a escuchar a esta persona, voy a pasar tiempo con esta persona, me voy a interesar por esta persona. Eso va a abrir la puerta para que tú puedas llegar con el mensaje a esa persona y puedas edificar. La Biblia también dice que somos colaboradores Ujú. en el reino de Dios, ¿verdad? Somos edificadores en el reino de Dios. Hay mucha gente que necesita, pero a nosotros nos hace falta abrir los ojos, entender que esa persona necesita y que nosotros tenemos lo que esa persona necesita para cambiar su destino. Quiere decir que solo uno puede definir cómo lleva este mensaje. Me llamó la atención porque eso tiene que ver con el testimonio. Eso tiene que ver mucho con las personas que, cómo yo gano a alguien. ¿Debería de haber una estrategia o es simplemente vivir tu experiencia? Yo creo que empieza por conocer la palabra. Cuando tú lees la Biblia y conoces, entiendes que hay una tarea que hacer y no la evades, sino que tú propones en tu corazón, tú dispones, dices, no, yo voy a empezar a consolidar. ¿A dónde consolido? Empieza a consolidar tu propia vida. ¿Qué es consolidar? Es afirmar, es arraigar, es establecer tu vida en Dios, estar firme en Dios, ¿no? Entonces, empiezo conmigo y voy a empezar con los míos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis parientes, con mis primos, con mis conocidos. Voy a empezar de a poco a establecer una cultura, ¿verdad? Y voy a empezar a cuidar de lo que Dios me ha dado. De eso se trata la consolidación. Qué tremendo porque a mí me pasa, me pasó y me ha estado pasando que un problema que la iglesia está haciendo, y lo tengo que decir público, cuando ya venimos a la iglesia, aceptamos, reconocemos, cambiamos, también cambiamos de amistades. Mm, claro. Pastor, cambiamos de círculo que antes te rodeaba, ahora solo te rodeas con hermanos, ahora solo te rodeas con líderes, ahora solo te rodeas, pero ¿qué de aquel que, quién era antes? ¿Y por qué has cambiado? O sea, realmente para mí una debilidad que tenemos los cristianos es que yo sigo siendo el mismo Osman, Ujú. con principios nuevos, con fundamentos nuevos. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que no son cristianos y tengo amigos cristianos, pero yo le dedico tiempo a los dos. Yo le dedico tiempo a mis amigos cristianos y también le dedico tiempo a mis amigos no cristianos, no porque Claro, no tengan principios, sino porque, ¿cómo lo gano? claro, así es. Yo, Sí, bueno, en algunos círculos, pues lamentablemente se ha enseñado de que no te puede unir la luz con las tinieblas, ¿no? De que ya no puedes participar. Y de alguna manera eso creo que ha hecho daño, ¿no? Pero hoy estamos renovados, con una mente diferente y entendemos que esas personas a las cuales frecuentábamos son los candidatos número uno para ganarlos y consolidarlos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro círculo. La Biblia dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Porque ahí envía ujú, Jehová bendición y bendición. bien. Es maravilloso, es satisfactorio, ¿no? Compartir con los hermanos todo. Pero no podemos descuidar a aquellas personas. Pero eso sí, tenemos que estar maduros, tenemos que estar definidos, tenemos que ser intencionales. Y si yo voy a mi círculo anterior o antiguo, no, voy a ir pero firme, voy a ir claro y voy a hacer que ellos se conviertan a mí. Y no me voy a convertir a ellos. Ese es Esa es el una gran punto. Ese prueba. es el punto. El punto es ese.
estar claro, definido de que yo voy a acercarme a ellos, a relacionarme con ellos con la intención de ganarlos, no de convertirme a ellos. Así es. Eso es lo que se hace falta a veces tener claro y compartirlo a la gente. Qué tremendo, porque esto es testimonio vivo, esto no es un invento, esto no es un libro que ha nacido por ahí, no, este es lo que uno vive a diario. Todo lo que se está hablando aquí es porque lo estamos viviendo y la iglesia está pasando por esa transición. Yo le llamo transición de consolidación. Antes no había tanta manera de cómo consolidar, ahora hay herramientas, ahora Ujú, hay métodos, claro. ahora hay libros, ahora hay estrategia, ahora esto es como el marketing. Realmente la iglesia debería de tomar esto como un marketing para llevar un mensaje diferente, un mensaje que le ayude al crecimiento. Le digo esto porque yo tengo amigos que no son cristianos y cuando yo me reúno con ellos, ellos han visto el cambio. Ellos ven el cambio en uno. Ellos dicen, no, este brother ha cambiado, pero qué bueno que todavía viene a estar con nosotros, a compartir. Porque es que solo hay una manera de ganar a la gente, demostrando vuestro amor. Dice que vuestro amor sea sin fingimiento. O sea, realmente es una simple y sencilla determinación de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, hacer discípulos, a consolidar, a ganar, a formar, a instruir, es demostrar de que lo que vos tenés lo vas a dar, de gracia recibiste, vas a darlo de gracia. O sea, realmente lo que tú tienes hoy, que es lo que Dios te ha puesto en tu corazón, esa paz, poder transmitir la paz que Dios te da, poderla transmitir, pastor, tiene que ver mucho cómo te sientas internamente. Bueno, si tenemos una relación correcta con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, vamos a estar disfrutando de una vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia y no cualquier tipo de vida, ¿no? Entonces, Ujú. cuando estamos en una buena comunión con Dios, yo creo que es una de las claves para estar bien, ¿no? Emocionalmente estamos tranquilos, estamos seguros, estamos confiados, pese a todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Nosotros no vivimos bajo el gobierno de este mundo, vivimos bajo los principios del reino. Nuestro rey gobierna en nuestros corazones. Y aunque haya turbulencia, aunque la tierra tiemble, no estamos confiados y seguros. Y eso se refleja, se evidencia en la gente. La gente te ve, te discierne, ve tu estabilidad, tu madurez, ve tus frutos y se acercará a ti, ¿no? Algo interesante que quiero mencionar es que mientras estudiaba este tema de la consolidación, pude encontrar que hay un animal dentro de la Biblia, en el libro de Job, capítulo 39, que se menciona, y es el avestruz. Hay una particularidad en la avestruz, no sé si tú has escuchado, has leído, pero la avestruz tiene esta cualidad, bueno, quizá no virtuosa, en un aspecto negativo, en que al colocar sus huevos, al producir sus huevos, lo deja a la intemperie, lo deja en la arena y se va. ¿Ah? La, el avestruz ha sido dotado de mucha virtud, un animal muy veloz, muy fuerte. Dios lo dotó con esta habilidad, pero tiene esta particularidad de que el avestruz deja sus huevos ahí y no le importa muchas veces que alguien pase, los pise, alguna bestia pase por ahí, los destruya. Entonces, este ejemplo lo tomamos para aplicarlo. No seamos como el avestruz, más bien seamos como el águila. Tú sabes, conoce el Ujú, águila. ujú. Tengamos visión, cuidemos a nuestros aguiluchos y en su momento pues lancémoslo para que también puedan crecer y puedan desarrollarse y puedan llevar a cabo su plan. El avestruz no tiene esa cualidad. O sea, hay muchos creyentes, para aplicarlo, hay muchos creyentes que Dios los puede usar con una palabra. Dios los puede usar para ganar a una persona, una familia, pero lo dejan en la intemperie. Lo dejaron allí. O sea, creen erróneamente que ahí terminó su función, que ese era el objetivo. Me gané un alma, dice mucho. Me gané un alma. Tremendo, te la ganaste. Pero ¿y ahora? ¿Qué va a hacer con esa alma? Dios te va a pedir cuenta por esa alma. Wow. Dios te va a decir, ¿y dónde está? Los que te ganaste, ¿dónde están? Tú tenías que haberlo consolidado. Entonces, la avestruz tiene esta particularidad. Se olvida de su De fruto. su fruto. Lo abandona. Nosotros no. Eso es el precio, pastor, eso es el precio de la consolidación. O sea, qué importante cuando
El precio tiene que ver mucho con tu tiempo, Exacto. el precio tiene que ver mucho con tus recursos, el precio Sí, tiene que ver mucho con tus relaciones, el precio tiene que ver mucho con lo que hacemos día a día. ¿Por qué le digo, me gusta el título que pusimos, el precio de la consolidación? El precio, pastor, una pregunta. ujú, ¿La iglesia debería tener fondos claro, específicos para consolidar? claro que sí. La iglesia, tú dijiste, la iglesia tiene que tener recursos, tiene que tener herramientas, tiene que tener consejos. Uno de los precios mayores, y lo vemos en la Biblia, que Pablo a todo lugar que iba, si iba a Tesalónica, predicaba y luego los cuidaba su desarrollo. Dice que él siempre estaba orando por ellos, por vuestra fe, por vuestro amor, por su desarrollo y por su crecimiento. El precio será ese, orar, interceder por esas personas que Dios nos ha dado. El precio será dar tiempo, visitarlos, llamarlos, estar atento. ¿Cuánta gente lamentablemente se siente huérfana, se Ujú. siente abandonada? Yo sé que nuestro enfoque debe ser Dios, ¿no? Nuestra mirada debe estar en Cristo, pero seamos realistas. Todos los seres humanos necesitamos de otros. Así es. Necesitamos en algún momento que alguien nos mire a los ojos, que alguien nos diga lo que somos valiosos, que somos importantes, que valemos, que, que, que hace falta nuestra presencia. Eso marca. Pastor, Y me eso gusta necesita la eso. gente. Me gusta porque, disculpe que lo interrumpa. Hace un par de podcasts hablamos acerca del amor Ujú, y creo que es necesario para consolidar y el precio fundamental es el verdadero amor. Desde mi punto de vista humilde, si no tenemos amor, no podríamos consolidar a nadie. Si no nos amamos nosotros mismos, tampoco podríamos consolidar a alguien. Porque ¿qué le vamos a dar a alguien que no tenemos? O sea, realmente el vital indefinidamente tener amor para poder consolidar a alguien, pastor. así es. Hay una figura hermosa que está aquí en 1 Corintios 3:9, donde Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro mire cómo sobreedifica. Uno es el que planta, otro es el que riega, dice, pero el crecimiento lo da Dios. Dios. Dice que somos colaboradores de Dios. Dice Pablo, dice, mire cómo se identifica. Y esto tiene que entender la iglesia, tiene que identificarse. Dios me llamó a ganar fruto, pero Dios me llamó también a mantener el fruto. Jesús ganó a los discípulos, pero oró por ellos para mantenerlo y que ninguno se pierda. O sea, como colaborador de Dios, como servidor de Dios, soy un instrumento en las manos de Dios. O sea, estoy unido a un plan divino y soy parte de él. Dios me está usando. Dios me quiere usar para edificar vidas. Ya el Ujú. fundamento está puesto. Pero yo tengo que colaborar, En tengo cuidarlo. que apoyar. ¿De qué manera? Cuidándolo. Dice esta carta, en la primera carta que leía, dice, nosotros somos colaboradores y mira cómo identifica al pueblo. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza. ¿Qué te viene a la mente con esa labranza? Un campo, Ujú. Sí, ¿verdad? claro. ¿Qué necesita un campo Un para preparador. ¿Qué necesita un campo para florecer, para producir? ¿Qué necesita? ¿Qué requerimiento necesita un campo? Bueno, desde mi punto de vista, necesita cuidado, Exacto, cuidado. necesita riego, Es eso, agua. correcto. Necesita tiempo Ya. para poder comenzar a recibir los frutos de esa labración. O sea, realmente, qué tremendo, pastor. Cuando es que la Biblia no se equivoca. La Biblia es específica y dice que él le hablara al pueblo de acuerdo pudiesen entender. Y esta es una parábola sencilla que la podemos, todo el mundo entiende que es labrar la tierra. Todo el mundo entiende que es preparar la tierra. Ujú, Todo el mundo entiende que en su tiempo hay un fruto. Todo el mundo entiende que ese fruto da sustento, ujú. que ese fruto Beneficia a todo. da beneficio. Amén. Entonces realmente eso es lo que la iglesia necesita. Esperar el tiempo correcto, sembrar la tierra, preparar la tierra, esperar el fruto para que todos nos beneficiemos. ¿Y cuál es el beneficio? Las almas. Así ¿Cuál es es. el beneficio? El reino. ¿Cuál es el beneficio? Salvación, vida eterna y redención. Eso es el beneficio de sembrar la tierra, de cuidar la grey. Por eso es que este tema es muy importante para la iglesia,
El tema es esencial, El tema de la consolidación, el precio de la el consolidación. precio de la Así, consolidación. porque entendamos, Pablo lo dice claramente y tenemos que tomarlo, hacerlo nuestro. Nosotros somos colaboradores. Empiézate a mirar como un colaborador, como un servidor de Dios, del plan divino. Mírate así, identifícate así, como un colaborador, como un servidor, un ayudante. Y dice, y vosotros sois labranza, sois el campo, la tierra, ¿verdad? Esa tierra va a producir. Mira a la gente como alguien que va a producir. Ahora tienes que invertir agua. El agua representa la palabra, la vida. La planta necesita un sol, el calor humano, ¿verdad? Relaciones, el amor, ¿verdad? Es ese ambiente de calidez, pero también necesita nutrientes, Ujú. ¿verdad? Minerales, algo Que le dé vida, que que le le dé dé vida, que le fuerza. dé sustento. Entonces, la iglesia también, ahí está la iglesia, ese ambiente espiritual, de relaciones, de amor, de afecto, de pertenencia, de convivencia, donde el huérfano se siente en familia. Ujú. Entonces, todo eso hará que un creyente crezca, avance, madure. El agua, el sol y los nutrientes. Así como una planta necesita, los seres humanos también lo necesitan. Pero tenemos que tener claro ese concepto en nuestra mente y practicarlo. Wow, qué tremendo. Por eso es que la Biblia dice, la mies es mucha, pero los obreros poco. Hoy queremos hablarle a todo aquel que se sienta obrero. Y obrero no estamos hablando solo de alguien que predica. Obrero es todo aquel que está dispuesto a servir para A llevar un trabajar. mensaje, a trabajar. Y tú eres un obrero desde que ya ganaste a alguien. Ya está obrando a través de la voluntad de Dios, del principio de ganar alma. O sea, realmente cuando habla de los obreros son pocos, es porque no todos tienen la cualidad o el La deseo de hacerlo, disposición. o la disposición, bien dicho, pastor, de llevar un mensaje personalizado. Yo creo mucho en los mensajes personalizados porque hay gente que son sana eh, emocionalmente a través de un testimonio de la gente. Hay gente que son realmente curada de sus pensamientos cuando alguien como usted o como yo le sembramos una semilla de amor y de esperanza que tanto lo necesita este mundo. Así que, pastor, para ir cerrando en este programa, ¿qué consejos? Deme 5 consejos Ujú. para consolidar la iglesia de hoy. Bueno, lo primero es entender que toda persona que llega a la iglesia es valiosa. Si nosotros empezamos a ver a la gente como algo valioso, como algo importante, recuérdate que Pedro dice que Él compró nuestras almas, ¿no? No con oro, no con plata, no con Ujú. piedras preciosas, sino con la Precios. sangre de Cristo. O sea, toda alma es valiosa. Yo creo que de ahí empieza todo. Empezar a valorar a la gente, ¿no? Vemos a la gente que llega a la iglesia con qué intención, ¿cómo la vemos? ¿Qué pasa por nuestra mente, en nuestro corazón cuando alguien llega? ¿Somos la iglesia más grande? Ujú. ¿Somos los más chéveres? ¿Somos los más bendecidos? No. Somos gente privilegiada porque Dios nos está confiando gente. Gente a la cual tenemos que cuidarla. Y tenemos que dar cuenta a Dios por esa alma. O sea, 2. de esa perspectiva tenemos que empezar. El 2. El 2. Yo diría que debemos de concientizar a la iglesia que la iglesia debe ser consolidadora. Todos debemos de consolidar. Todos debemos de aportar. Cada uno de nuestro nivel de madurez. De repente no seas tan maduro, ¿no? Pero puedes ayudar a un nuevo creyente, puedes abrazarlo, darle una bienvenida cálida, amorosa, interesarte por su nombre, llamarlo por su nombre, ¿no? Que imagínate que tú llegues a una iglesia y en la siguiente reunión te digan por tu nombre. Hola, Umpan, ¿cómo estás? No te vi. Wow, eso realmente es poderoso. Wow. Sí, El 3. orar, orar mucho. Pero realmente vivir esta verdad. A veces no oramos. Ujú. No oramos a veces ni por nosotros mismos. Perdónenme, pero Sí, sí, claro. vivimos un tiempo así difícil, ¿no? En ese sentido de dar a prisa. Ujú. Y a veces no nos tomamos el tiempo como para orar. Yo, 4. yo creo que, perdón, yo creo que eh,
tenemos que orar, pero mayormente tenemos que orar por los nuevos, Ujú. como decía Pablo. Él oraba por los nuevos en la fe, para que su fe no les falte, para que estén firmes. Yo creo que tenemos que orar por todos, pero específicamente por los nuevos, por los que queremos alcanzar. Wow. El Es decir, 4, pastor. cuatro, impartir la palabra. Impartirles la palabra. Lo que Jesús hacía con cada persona que llegaba era darle una palabra. Jesús nos marcaba con una palabra. Decía, tú ya no serás Simón, tú serás llamado Pedro. O Ujú. sea, Jesús identificaba el potencial en la gente y lo marcaba con una palabra. Le declaraba su destino. Ya no vas a ser pescador de hombres, pescador de almas, vas a ser pescador de hombres. Los Wow. marcaba con una palabra. Identifiquemos a la gente, afirmemos a la gente, establezcamos una identidad en ellos. Creo que sería muy importante. El número 5 para ir. Sí, yo creo que la visita, la frecuencia en estar en contacto, en relacionarnos, en decir, nos vamos al servicio, te espero, ya estás listo, verás, mañana tenemos el servicio, mañana tenemos la reunión, mañana tenemos, ¿qué te parece si nos reunimos a compartir un café, a compartir una palabra, a orar juntos? Eso es muy importante. Wow. Qué tremendo esos 5 puntos importantes que la iglesia debería de tomar en cuenta. Y gracias al pastor por traernos este maravilloso tema, este maravilloso mensaje. Antes de despedir a la audiencia, me gustaría, tú que estás por ahí, agradecer a todos los que nos han apoyado económicamente para que este proyecto avance. Agradecer a Estudio 305 por su gran labor y desempeño de estar fielmente con nosotros, apoyándonos, llevando esta semilla de amor y de esperanza a Fares Painting, a Gladiadores y a Restaurante El Chalón, que está ubicado en Hialeah. Así que muchas gracias a todos los que nos siguen por las redes. Te voy a pedir que si esto ha sido de edificación, que lo puedas compartir con amigos, que lo puedas compartir con vecinos, con conocer, con gente que ha estado muy cercana a ti que pueda llevar este mensaje. Así que suscríbete. Realmente nos gustaría que te suscribieras para ser el primero en recibir nuestro tema, para ser el primero de poder ver nuestro podcast sin censura. Gracias a la audiencia, gracias a todos los que nos ven por las redes. Estamos en todas las plataformas, como es YouTube, como es Instagram, como es TikTok y como es Facebook. Realmente estamos tratando de llevar este mensaje a más personas, a más naciones. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.